Pues cuando queráis, Lady Funta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo Lady Funta, es un proyecto artístico y bueno, yo soy Jessica Martín. Y nada, lo que vais a ver la primera parte es un poco nuestros procesos de creación, nuestros proyectos también individuales y vamos a mostraros un poco dentro de nuestros proyectos individuales un vídeo de cada uno de cómo un poco nuestra identidad, ¿vale? Aquí también tenéis nuestras biografías de nuestro alter ego y nada, luego os explicaremos más. Ahora simplemente os vamos a mostrar un poco nuestros personajes.
Ooh la la. Stop. Ooh la la. Stop. Ooh la la. Stop. Ooh la la. Stop. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Ooh la la. Stop. Ooh la la. Stop. Ooh la la. Stop. Where the fuck you been, bruh? Oh, so you standing there, my fault. Come on. Bang on them, bang on them, bang on them, bang on them. You motherfucker, bang on them, 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 bang on them. You motherfucker, bang on them, 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 bang on them. You motherfucker, bang on them, 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 bang on them. You motherfucker, bang on them, bang on them, bang on them, bang on them. Fuck 'em up. Y bueno, Hola. se estaba oyendo todo el rato, ¿eh? Os estaba oyendo todo el rato que no se veía ralentizado. Entonces, bueno, esto forma parte un poco de la performance que íbamos a empezar, ¿no? Y simplemente por idiosincrasia de que nosotros hemos empezado en confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, era un poco mostraros la problemática que hay y la importancia que hay del directo, ¿no? De entrar en un teatro, de verlo en directo, de no se transmite igual, se ve con interferencias, no llega de la misma manera, como un vídeo puede tener, si no está con esa calidad perfecta, pierde mucho la esencia. Entonces volvemos al origen, el contacto, el directo y la escena. No, sé que es un poco difícil de haberlo visto así y lo sé de sobra porque con todas las videoconferencias pasa lo mismo, que los vídeos nunca se ven y los compartimos para verlos cada uno en directo con sus links. Pero bueno, si no, íbamos a perder un poco lo que era la idea del reencuentro, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos nosotras de la pieza. Y bueno, lo siento si os he hecho pasar un ratito incómodo, pero bueno, la escena es eso y el arte es poner preguntas incómodas en el ojo del espectador, ¿no? Como decía Castellucci. Y nada, pues aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Y soy Jessica. Nada, bueno, si queréis empiezo ya. Ya has empezado. Sí, ¿no? Yo aquí saltando mi discurso. Nos la colado, pero... A ver, Ya os estaba escuchando por ahí, creo que incluso por teléfono. Muy buena, muy Y yo ahí de él, ¿no? Aguantándome para no contestar. Nada, bueno, hacemos hoy nuestra presentación de nuestro proceso creativo y bueno, explicaros un poco de qué va el título, ¿no? El título La rebelión de las mariposas, ¿no? O la primavera que las parió. Es un poco, bueno, viene en relación a esas maripositas, ¿no? Que tenemos, que se supone que va a pasar algo, ¿no? Que tenemos algo, ese sexto sentido que tenemos y que siempre por miedo, en muchas ocasiones intentamos como apaciguarlo, ¿no? Nos tomamos una tila y que descansen, ¿no? Por favor, que no me duela más la barriga. Entonces, bueno, para mí la rebelión es que dejémonos fluir y dejemos que salgan esas mariposas y que nos expliquen ya de una vez lo que quieren, ¿no? Y que les escuchemos de una vez, que solo duran un día. Y si no les dejamos hablar, pues el mensaje se pierde, ¿no? Entonces, bueno, viene a esto. El origen del proyecto es el reencuentro, ¿no? El concepto es el reencuentro.
Somos 3 artistas que nos conocemos hace 16 años. Empezamos a estudiar en el Superior de Danza de Valencia. Tuvimos muchísima conexión y, bueno, por motivos de trabajo nos separamos, pero seguíamos en conexión pues unos con otros, nos seguíamos viendo, pero profesionalmente nada. Y hace poco yo tenía este proyecto, se lo comenté y es como, ostras, estamos en el mismo momento y vamos al mismo lugar, pero desde diferentes caminos. Y creo que eso es lo que nos ha hecho coincidir y volver a estar. Entonces el reencuentro se va a producir en la escena. ¿No? También estamos en el proceso donde estamos. Pues nada, cada uno tiene su proyecto individual, con una identidad muy concreta, que van a trabajar juntas y van a fluir en la escena, pero sin perder la identidad de cada proyecto. Estamos en la fase 1, hemos pasado de la fase 0, que era ¿qué hacemos?, a la fase 1, que es hemos encontrado el qué, vamos a por ello, ¿no? Entonces vamos un poco en paralelo a estas fases de desescalada, pero nosotros, en vez de en desescalada, lo que estamos es cogiendo motores. Y nada, ahora os voy a pasar con cada uno para que explique cada uno su proyecto, ¿vale? Porque si no, este es el sentido de la rebelión. Y nada, eso es un trabajo muy horizontal, ¿eh? Y sobre todo la única pauta que he puesto, que es contradictoria, pero he puesto una pauta, es la libertad absoluta. O sea, trabajamos desde la libertad, sabiendo hacia dónde vamos. Y para eso tenemos que tener una escucha brutal y yo estoy, vamos, al 100% seguro que nosotros 3 tenemos una conexión. Mi proyecto empieza en una crisis que tuve a nivel laboral, ¿no? El tema de la danza. Entonces, como que me sentía, no sé, como un poco frustrado en lo que estaba haciendo, en la repercusión que tenía de parte de lo externo. Entonces, como que conecté con un personaje, con un indigente, no sé, me veía un indigente en la danza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues quise plasmarlo de una manera real, ¿no? Como decía Jessie, esas mariposas estaban ahí, de repente se me ocurrió la idea, pero también me generaba mucho miedo el vestirme de indigente, salir a la calle y simplemente por experimentar ver qué sucedía, ¿no? Entonces, pues, tuve valentía y lo hice. Entonces, fue como una experiencia bastante intensa de cara a todo lo que percibí de la sociedad, y a partir de ahí pues surgió una manera de entender la danza y de seguir en este camino, ¿no? Entonces básicamente pues es eso. Yo le llamo laboratorio viviente y en hace 3 años pues fue pues una manera de conectar socialmente, dando una imagen de un indigente en el cual hacía cosas que no eran normales para dar un cambio social, ¿no? Y ahora mismo pues estoy también en ello, pero el indigente creo que va a estar ahí siempre de alguna manera, porque ese tipo de acción voy a hacerla para mí mismo, porque me viene muy bien, ¿no? Para entender muchas cosas sobre mí, sobre el arte, la vida y esa conexión que estoy encontrando, pues voy a plasmarla a través de este proyecto. Pues nada, yo soy Juana Varela, soy bailarina también. Nada, nos conocí a ver en el conservatorio, a Jessica también. Y bueno, cuando terminé el conservatorio, estuve unos años con la Coja Danza, con un trabajo también muy interesante de investigación, muy ligado a la improvisación, una manera de crear como muy concreta, si conocéis el trabajo de la Coja Danza, muy especial, muy multidisciplinar también. Y nada, y después de ese momento, pues pasé unos años ahí un poco parada y bueno, hace 5 años así, más o menos, 4 o 5 años, me he recuperado un poquito a mí misma,
he desarrollado una línea de trabajo, pues bueno, como muy heterogénea, diría yo. A nivel de conceptos, suelo trabajar mucho con la somatización, con cositas personales que me suceden. Y bueno, por casualidades y por la trayectoria, por la gente que me he ido encontrando, pues nada, he desarrollado así trabajos un poquito más performativos. Me he vinculado un poco al tema de... Me he encontrado un poco con el tema de la voz. También conocí hace unos años al colectivo Peñam y bueno, trabajamos también mucho desde la improvisación, improvisaciones de danza y electroacústica. Aunque hace ya, además llegar a Valencia, ya empecé a entrar un poco en contacto con colectivos de este tipo, muy libres, muy ligados a la improvisación, que es un poco mi línea de trabajo a la hora de crear y bueno, en algunos momentos de la escena, ¿no? En el caso de ahora con las mariposas, con el Rebelión de las Mariposas, pues me encuentro en un punto en el cual pues como que cobra un poco sentido de nuevo pues un poco mi propuesta o mi línea de trabajo, ¿no? Que es volver a recuperar y con un poquito más de fuerza algunos aspectos, como por ejemplo la voz, algunos que todavía no había descubierto, como la composición musical, que vamos, muy desde la humildad, muy desde el juego, pues me he instalado ahí la Audacity, he empezado un poquito a jugar, a crear como con mis objetos y mis movidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando terminé el proyecto de final de carrera, estuve trabajando con temas sobre todo sonoros, de objetos cotidianos, de la voz, de la implicación de qué repercusión tenía el movimiento en la voz y viceversa. Y con el tiempo, a lo mejor me he olvidado un poquito más de esa relación así orgánica para abrirla a qué pasa con el sonido del objeto, bueno, un poquito esa línea, ¿no? ¿Qué pasa también cuando el objeto se cruza con la luz? ¿Qué pasa con el silencio también? Y bueno, eso es un poco todo lo que me apetece jugar con mis compis en esta nueva producción. Bueno, ahora que están explicados los proyectos de cada una, ¿no? Lo que quería explicar un poco es Lady Funta. Un poco voy a hacer promoción aquí de por qué Lady Funta. Entonces, nada, como comenté ayer en el directo de Instagram, nosotros, bueno, en Lady Funta se suele trabajar siempre en contexto social, pero no en contexto de género, simplemente porque no enfocamos al género como tal, sino que el género es algo que ya el nombre ya da por hecho que se va a hablar desde una visión de, pero no para dar importancia a, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto en el cual no acotamos ni marcamos nada para dejar libertad y para poder colaborar con diferentes artistas de todas las disciplinas, incluso antropología, o sea, podemos todas las ramas posibles en las cuales podamos engrandecer, ¿no? Nos miramos mucho desde la imagen, desde el arte, desde el vídeo, ¿no? Entonces todo ese pupurri un poco es lo que cada proyecto está trabajando. No sé si vas a hablar también, Jessica, de los referentes o un poco lo... Sí, bueno, estáis escuchando, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, pues ese es uno de nuestros super referentes. Entonces, bueno, esta es la voz de Juana, pero nos basamos mucho en los referentes, por ejemplo, como Medellín Montt, ¿no? Es una performer que juega con la voz y que yo creo que te llega a unas atmósferas y a un estado de emoción que te atrapa desde el minuto cero, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la voz, luego también, bueno,
no estamos dentro de la categoría de artes vivas, pero sí que estamos rozándolo pues continuamente, ¿no? Porque yo creo que la libertad nos genera todo esto, ¿no? El poder compartir. Yo también, bueno, yo soy una gran admiradora de Castellucci, que es un director escénico, y bueno, trabaja mucho también con eso, el punzón en el ojo, ¿no? Como he compartido antes. Entonces, la comunicación no verbal para mí es algo muy importante, ¿no? O sea, cualquier cosa la dotas de un contexto, de un sentido y de una simbología, y tienes que, bueno, a mí me encantaría poderla controlar al 100%, ¿no? Para generar exactamente lo que quiero decir. Pero también esta contradicción que se trabaja mucho en la compañía es, que creo que es un poco lo que le pasa a la mayoría, es que también lo decía mucho Larry Bot, ¿no? Que es como exponer una idea, transmitirla, querer que la entiendan, pero a la vez dar esa libertad de que entiendan lo que quieren, ¿no? Esa contradicción. Entonces, bueno, pues jugamos un poco ahí, en esa tensión, ¿no? De la contradicción dentro de esa libertad de creación. Pues gracias. ¿Queréis contar un poco la pieza, el título, algo por ahí? Sí, bueno, lo he comentado antes, la rebelión de las mariposas, ¿no? Que es dejar salir ese mensaje que dice que te genera, ¿no? Ese sentido que se transforma en nervios, ¿no? En el estómago, o por lo menos en la mayoría de las personas. Es un poco pararte y decir, a ver qué está pasando, déjalo fluir y óyelo, ¿no? Porque ese mensaje dura, igual que las mariposas, dura muy poquito. Entonces es interesante pararte de vez en cuando, alargar ese tiempo, ¿no? Que vivimos como en una velocidad que no es necesaria, y bueno, la escena lo que sí que nos permite es alargar ese tiempo y permitir que salgan todas y cada una de las mariposas que nosotras queramos que salgan. O sea, no hay prisa, podemos dejarlas fluir todo el tiempo, ¿no? Es un poco eso. A mí cuando dices lo de las mariposas siempre me viene como esa cosa que te ponen en el estómago cuando te enamoras, ¿no? O cuando, bueno, yo recuerdo cuando iba a hacer un examen se me ponía también eso ahí, no tiene nada que ver con, a lo mejor con el enamoramiento. No sé si va por ahí lo que estáis diciendo. Va realmente por lo que cada uno sienta con las mariposas, pero realmente mi punto de partida, que fue el origen de la idea, es que yo siempre desde pequeñita he tenido como mucha intuición, ¿no? Entonces, a mí el estómago se me ponía como un nudo, ¿no? Esas mariposillas por ahí que querían salir, y muchas veces no le daba importancia, otras sí, y al cabo de poco tiempo pasaba algo, ¿no? Sea bueno, malo, regular, esto no es importante, sino lo importante es eso, la intuición, ¿no? La intuición es algo que tiene el humano desde que se creó, ¿vale? Nosotros hemos perdido la intuición porque se creó la palabra. La palabra nos hace perder mucho lo que es la intuición, ese sexto sentido, porque no nos fijamos en la comunicación no verbal, sino en el texto. Entonces, bueno, todo confluye un poco en todo ese aspecto, ¿no? Pero sí, o sea, te lo puedes llevar al terreno que quieras. Yo es más en el sentido de la intuición, de deja escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una decisión que tomar, a ver, para y deja escuchar a esas mariposas a ver qué te están diciendo. Para mí también esas mariposas es el vulnerable, ¿no? Cuando una persona es vulnerable es que está abierta a todo, ¿no? A dejarse llevar por todos los condicionantes externos y realmente responder y actuar de manera espontánea, ¿no? Y de verdad, ¿no? Bueno, yo he hecho súper mal poniéndome a hablar antes y aprovecho para recordaros que teníamos lo de levantar la manita, ¿no? Que tenemos ahí un simbolito y yo me he metido ahí corriendo, era como tenía algo en el estómago y tenía que decirlo. Pero nada, os lo recuerdo a todos y a todas que la manita, yo por ahí veo manitas, a ver. Sí, antes igual damos paso al festival y a la sala donde reside la pieza, ¿no, Elisa? No sé si la compañía quiere añadir algo más. Igual Juana quiere añadir qué son esas mariposas para ella o el silencio de las mariposas.
Bueno, en cualquier momento, si quieres, Juana, puedes añadirlo, ¿vale? No sé si... Es que tenía que irse un ratillo por tema familiar, pero bueno, si no, luego nos lo cuento. Bueno, pues tenemos también al Teatro Círculo de Benimaclet, que es el espacio donde reside esta pieza, a Miguel Ángel, y luego tenemos también a Isabel Alfaro como representante de Circuito Bucles, el festival. Si queréis, nos contáis muy brevemente, bueno, pues vuestro marco y luego ya pasamos a abrir el diálogo, ¿vale? Isabela, si quieres, nada, como realmente lo que entiendo que es el Teatro Círculo, que es el contenedor de esa propuesta que este año recogemos a través del Festival Bucles y a su vez nos recoge a todos graneros, a la difunta, a Ley Difunta y esas mariposas. Nada, el Teatro Círculo en su compromiso por participar de la escena valenciana y en su deseo de colaborar con proyectos que nos parecen interesantes y con personas que consideramos que hay veces que les resulta difícil encontrar apoyos, pues este año hemos participado de esa manera con Bucles y con graneros doblemente, porque también está Migrodanza y su propuesta, pues con Ley Difunta. Y nada, que estamos en Benimaclet, que estamos encantados de participar con Bucles y con Ley Difunta y que esperemos que sea un reencuentro como... Pues la verdad es que tenemos muchas ganas. Pues eso, que sea un reencuentro no solo de los componentes de Ley Difunta, sino también de todo el sector de la danza y el teatro. Gracias, Miguel Ángel. Pues Isabela, si quieres cuéntanos un poco... Sí, ¿se me oye bien? Sí, muy bien. Ah, vale, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos. A ver, yo creo que estoy sintiendo ahora las mariposillas esas, ahora mismo. Bueno, pues qué decir, ¿no? Que creo que ha sido una selección muy acertada, pues porque, como bien ha comentado Jessica, la gente del equipo ya nos conocemos con muchos años atrás, tenemos una confianza muy grande en la compañía, en Ley Difunta, en los intérpretes como Abel o Juana. Bueno, pues es verdad que yo les tengo muchísimo cariño a los tres y no solamente eso, considero además que tienen un potencial increíble y son unos fieras y unos artistas. Entonces, pues bueno, yo tenía clarísimo que tenía que apoyar a mi gente, que para mí, pues eso, los considero como mi gente. Y formar parte del festival que coordino, dirijo, como queráis llamarlo. Y bueno, y también el hecho de volver a encontrarnos en la Círculo, porque yo a Miguel Ángel lo conocía de hace años, y trabajar juntos, pues también me apetecía que sea como un espacio dentro del festival, pues me parecía fabuloso, porque también al estar en el barrio de Benimaclet se podría vincular de alguna manera al barrio con actividades de danza que ya hicimos en la tercera edición y podría ser como una especie de revival, ¿no?, de lo que fue la tercera edición, pero concentrado en un día. También es verdad que el COVID nos ha facilitado o empeorado las cosas, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que la fórmula a la que hemos llegado me gusta mucho, como se ha organizado los días de cada día del festival. Y bueno, pues es un poco curioso, pero al final hemos decidido que el día del estreno sea el día de clausura del festival, que se haga en la Sala Círculo, y al mismo tiempo también ese mismo día van a suceder cosas alrededor del barrio, y cuando finalice el festival pues tendrán un periodo también de trabajo, me imagino de retomar otra vez como no sé cómo explicar, o sea, no me atrevo a decirlo en términos de dirección de Jessica, ¿no? Pero me imagino pues que retomaron un poco cuál ha sido la experiencia para mejorarla o para darle un cierre o un trabajo posterior que sea lo más cercano a la idea que llevan,
para que luego se reponga esta pieza en la sala Círculo en meses próximos. No sé si me he explicado bien, creo que sí, ¿no? Yo creo que va al pelo con el nombre de la pieza, ¿no? Sí. Esos ciclos. Muy interesante. Gracias. Yo quería decir que estoy teniendo muchos problemas con la conexión, ¿vale? Que si aparezco y desaparezco es como cuando abres y cierras el ojo, ¿vale? El beso de mariposa. Pues eso. Y luego, otra cosa que quería decir en base a lo de, bueno, con lo que decíais de las mariposas y que, bueno, que también hay como un aspecto a destacar que es un poco la metamorfosis, ¿no? Lo que lleva implícito el concepto de mariposas. Y que en la búsqueda esta de un poco que tenemos en común, o como el objetivo un poco del leitmotiv de la pieza, que es la libertad, en ese proceso en el que estamos está también ese cambio, ¿no? En el que estamos también todos, ahora mismo a nivel vital, pero que creo que a nivel personal, a nivel de las tres, creo que tenemos que, o sea, estamos como en ese proceso de volver atrás para transformar y sacar y expandir un poco eso que tenemos dentro, ese objetivo que tenemos dentro, ese, no sé cómo llamarlo ahora. El yo. Sí, es un poco más que ser yo, pero además con libertad, es decir, no hablamos tampoco de alter ego, pero sí de, bueno, a ver, Juana, ahora te vas a poner otra vez de punto con la voz, con el objeto, con tal, con cual, sin miedo, sin, ¿sabes? Con el objetivo de la libertad, ¿no? De dejar que el proceso y el resultado, que es difícil, porque siempre estamos pensando al final en acabar escenas o en acabar un proceso de trabajo, en ir cerrando para acotar, pero lo que queremos un poco es dejar un poco abierto, ¿no? Más abierto, darnos cada vez más libertad a cada uno, ¿no? A la hora de crear hablo, Y con eso lo dejo. 4 meses nos quedan, 4 meses, que no son nada. Eso. Muy bien, pues empezamos a abrir las manos, a volar. Quien quiera ir hablando, pues podéis apretar la manita o levantáis así la mano, ¿vale? Eva Armental, tenías por ahí, si quieres puedes intervenir. Bueno, tan solo es interesante porque la pregunta está semi contestada. Quería preguntar, bueno, ante todo quería decir, me apena que esto sea la última visita, ha sido realmente interesante hacer esto de este modo, online, o en fin, se acaba hoy, eso tenemos entendido. Por otra parte, desde la premisa de la libertad, la pregunta, no sé si fácil o difícil, es ¿cuándo está una obra acabada y cuánto hay que limitar esa libertad precisamente para acabar la obra? Y si queda siempre insatisfacción porque no se entrega todo cuanto uno querría. ¿Puedo contestar yo, queréis, Pavel y Juana? Sí, luego claro. También vosotras. Mira, es que viene al pelo esta pregunta, porque nosotras estamos trabajando sobre la contradicción, ¿vale? El concepto de contradicción también se está planteando mucho en la escena, ¿no? Entonces, bueno, pues son como la tensión de los polos opuestos. ¿Cuándo está acabada? Es que nosotros no pensamos en el, bueno, no sé si está bien dicho, pero producto, sino en el proceso. Cada pieza es en directo, nace y muere en la escena, y cada función que se realice va a ser diferente, porque nosotros no estamos viendo un final, sino estamos viendo un proceso. El proceso es el que se va a mostrar, nunca se va a mostrar el final de ese proceso, ¿no? O sea, nunca mostramos resultados, sino mostramos el proceso. Creo que para nosotros es muy importante porque queremos trabajar eso, ¿no? Entonces, lo más honesto que podemos hacer es transmitiros nuestros procesos, no el final. Para este proyecto, para los otros proyectos que a lo mejor hacemos otro súper en cuentas, pero no nos interesa ahora mismo. Entonces, el concepto de libertad, ¿hasta dónde?
hasta donde lo consensuemos. Hay una contradicción en libertad también, que la estamos trabajando. Lo que pasa es que estamos ahí, es muy embrionario. O sea, hasta dónde somos esclavos de nuestra propia libertad o en el deseo de la libertad, ¿no? Que eso nos quita libertad. Es todo muy complejo y yo creo que nos vamos a ir eliminando, ir cogiéndonos como lo esencial, creo. Gracias. Sí que es verdad que muchas veces el proceso final, aunque estamos hablando de trabajarlo con libertad y dejar finales abiertos, incluso en alguna escena y demás, está muchas veces ligada por el concepto de insatisfacción que tiene que ver con el ego, ¿no? Entonces, claro, en el proceso que estamos teniendo también cada uno, lo que yo quería hablar un poco, antes cuando estaba hablando de las mariposas y tal, quería hablar un poco de eso también, de ese proceso de honestidad con uno mismo y de autoaceptación, de aceptar también tu trabajo, tú como artista, tú como exponente de un tema o de una experiencia, ¿no? De mi ejercicio, de un ejercicio que yo planteé en escena. Entonces, claro, no sé hasta qué punto conseguiremos ser libres en ese proceso final o en ese proceso continuo, ¿no? Y creo que es algo que también los tres, por nuestra manera de ser, nos lo estamos haciendo mirar también, ¿no? También nos estamos apoyando mucho, porque también como que nos valoramos los unos a los otros, nos hacemos mucho coaching, ¿no? Pero bueno, es atreverte sobre todo. Sobre todo, a partir del punto ese en el que somos cada uno, del que trabajamos, y llevarlo un poquito a un punto más extremo y ver qué pasa, ¿no? Y con la insatisfacción, pues luego habrá que buscar una pastillita para la insatisfacción o una vacuna. Sí, a mí, por ejemplo, también el proceso en el confinamiento, ¿no? De ir en búsqueda de pautas coreográficas o de ideas. Pues en mi caso, por ejemplo, yo me he grabado, ¿no? Y justo después de haberme grabado me he visto y me ha gustado lo que he visto, ¿no? Pero a la mañana siguiente lo he vuelto a ver y ya no me gusta del todo. Entonces vienen unos condicionantes externos que no me dejan fluir. Entonces estoy ahí en ese trabajo también, de sentirme libre en mí mismo. Gracias. Pues Irene, cuando quieras. Me ha surgido una pregunta a través de esta pregunta. Soy Irene, para los que no me conocéis. Hola, Irene. Y es con esta idea de la libertad y de cuándo es el final de la pieza. Conforme se estaba realizando la pregunta, en mi cabeza, yo para mí tenía la respuesta de que es un poco también dependiendo de qué vayas a hacer. Cuando hablamos de una pieza, hablamos como de un producto que se va a mostrar, y entonces normalmente está ligado a todo el contexto de solicitudes, propuestas, teatros que te miran la pieza y tú tienes que mandarles un vídeo. Entonces, normalmente para mí también, yo soy coreógrafa y la respuesta está un poco ahí. Cuando llega el momento tú quieres desarrollar, seguir trabajando, pero hay veces que te encuentras con esta problemática de, ostras, es que les he mandado el vídeo y ahora no quieren aunque yo he seguido trabajando en la pieza, no quieren ver otra cosa, quieren ver la pieza que han visto en el vídeo. Entonces mi pregunta, Lady Funta, es, supongo que habréis pensado en eso, porque como dices, me parece muy interesante vuestra propuesta, que cada vez que actuéis va a ser diferente. Entonces, ¿os vais a mover en un circuito en el que os permita eso, o vais a encontrar una especie de compromiso en el que a veces a lo mejor estéis abiertos a presentar lo que ellos han comprado, como si dijéramos, ¿sabes? O sea, para lo que ellos se han apuntado. Claro, esto es algo que hay que consensuar, pero yo desde mi posición como proyecto individual se va a vender así.
Si se puede, se venderá así. Obviamente no va a ser como otro espectáculo muy diferente, pero sí que a lo mejor dentro de cada escena hay variaciones, ¿no? O sea, el formato será el mismo, la idea es la misma, la esencia es la misma, pero obviamente esto ya es algo personal. O sea, yo desde que empecé a subirme en un escenario siempre he tenido esta contradicción de si no me apetece dar una pirueta, es que no la voy a dar. Y he tenido muchísimos conflictos con esto, ¿no? Cuando he trabajado para otras compañías. Entonces, ahora me voy a dar el lujo de poder, si no me apetece, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque creo que para mí yo le he perdido el respeto a esto y quiero volvérselo a recuperar. Y la única manera que tengo de recuperar el respeto es así, ofreciendo mi profesionalidad o lo que yo sé desde la veracidad y la honestidad. Y la honestidad es esa, ¿no? Pero esto son cosas de mi proyecto personal. Obviamente hay circuitos en los que tú tienes que entregar un vídeo y como les cambies un paso ya no es el vídeo, ¿no? Hay muchos circuitos así. Bueno, pues o generaremos otro o habrá que consensuarlo. Que sí, me parece súper guay lo que decía Isabela, que me parece muy interesante que estabais diciendo que vais a tener el estreno y después vais a tener tiempo para trabajar. Me parece magnífico porque normalmente es eso, que tienes el estreno y ahí es cuando haces el vídeo y ya está. Esto es lo que tienes para mandar a todos los lados y normalmente también el estreno suele ser el final del proceso y te quedas ahí como diciendo, no, es que este es el principio. Así que me parece súper bien que vayáis a tener esta oportunidad de... Sí, se ha perdido, creo, un poco por el tema que hablabas tú, ¿no? El tema de ayudas, el tema de ventas, ¿no? A nivel ya más burocrático. Se ha perdido mucho lo que es el tema de la investigación, de tener espacios de investigación, de tener los tiempos de investigación, de tener el dinero para la investigación. Yo creo que eso se necesita, porque producir no evoluciona. Simplemente generas productos de la misma categoría. Necesitamos espacios de investigación donde el tiempo se pare para nosotros, que nos lo merecemos. Y nuestra manera de hacerlo en nuestro contexto es así. Y si nos dan la oportunidad, pues me encanta. Y os invito a todo el mundo, ¿eh? O sea, es un proceso, es abierto y podéis... o sea, el público son colaboradores, o sea, es activo, todo el mundo que quiera estar puede participar, claro. O sea que es algo abierto, ¿eh? No es... O sea, los procesos los llevamos nosotras porque somos las que estamos en el equipo. Claro, la idea es que también... Claro, la idea también es hacer participar en... A ver, nosotros estamos ahora en un proceso de documentación donde se nos van ocurriendo cosas y donde yo creo que mucha parte del trabajo bastante importante son las acciones performativas, dijéramos, la acción performática como tal, que para mí es como muy interesante porque estamos hablando de algo real, estamos hablando de qué diferencia... A ver, no quiero decir ahora una super pregunta ni una super frase, porque a ver, creo que a mí yo soy muy amiga de la performance, del arte performativo, ¿no? Como estábamos hablando antes de Meredith Monk, de sus primeros trabajos, que no sé si la conocéis, pero otros artistas, pero bueno, como hemos hablado de ella, hablamos de un concepto de verdad, de algo que también se puede variar, depende del momento, puede variar, no estamos hablando de una coreografía o de un texto, una coreografía y un texto también pueden variar, ¿sabes? En un momento dado, depende cómo lo ejecute, depende cómo estés, ¿no? Pero hay un código. Entonces, yo creo que la pieza en sí, un poco lo que llevamos en la cabeza los tres así un poco es trabajar con ese concepto, y es un concepto que es muy amplio, que está muy ligado a la improvisación, que para algunas personas puede ser muy complejo, que para mí no digo que no lo sea, pero que sí, que yo vengo de ese campo, y para mí es como que eso ya simplemente eso hace que cada situación sea diferente, ¿no? Entonces yo creo que al final, igual como cuando luego grabes el vídeo, lo grabemos el día del estreno, va a haber una estructura. Nos hablamos de estructura, luego lo que suceda dentro de cada partecita será dependiendo de lo que creemos, pues será diferente, ¿no?
Pero yo creo que ese concepto de verdad es algo que nos apetece llevar a lo que es a la escena. Y creo que es una manera de llegar y conectar con el público y de que el público en sí, yo creo que va a formar parte de la pieza también. No estoy hablando ahora de una instalación o de un... pero sí que van a formar parte. Yo creo que eso va a ser fundamental en este proceso nuestro de libertad para sentirnos también realmente conectados con el otro, ¿no? Para que no sea una representación, sino que sea un proceso de experimentación, de crear ahí un flujo entre el artista y el público, ¿no? Entre personas. Vale. Gracias, Juana. Vamos a ver, porque hay varias manos levantadas. Quiero matizar una cosa antes. Sí, dale. Pues que hemos estado reuniendo, ¿no? Y hablando y pensando, reflexionando y creo que nos va quedando más claro que no vamos a plasmar como una frustración o algo negativo, todo lo contrario, va a ser algo que tiende a la positividad, ¿no? Porque estamos en ese punto, ¿no? De conexión con uno mismo y de compartir, ¿no? Con los demás. Ya está. Gracias. Pues, Rebeca. Muchas gracias por compartir este trabajo. A mí me tiene desconcertada, me tiene francamente desconcertada, porque vais a perdonarme, pero lo voy a soltar como lo siento, como espectadora, como simple espectadora, sin ningún tipo de realidad del mundo vuestro profesional, ¿no? Pero me ha dado la sensación de que desde esa única pauta de la libertad y desde el distanciamiento en el que estáis, me da la sensación de que estáis trabajando 3 historias y mi gran duda es, bueno, 3 historias no, perdón, 3 procesos creativos, desde la libertad, desde el escuchar las preguntas de las mariposas y ir canalizándolas o no canalizándolas, pero me da la sensación de que son 3 procesos diferentes. Entonces, la primera duda que me surge es si vais a mantener eso como 3 procesos diferentes o si luego va a haber algún tipo de interacción, integración, acompañamiento, coqueteo. No sé si vais a acabar fundiendo eso en algo que tenga un cariz de coro o si van a ser singles sueltos, ¿no? Esa es mi pregunta. Y luego en el vídeo que habéis puesto al inicio, que me ha resultado absolutamente estimulante, los 3, desde el 0S tan maravilloso, que no es nada, pero lo es todo, lo que me ha llamado la atención es que, si no me equivoco, que igual me equivoco porque lo estaba viendo en el móvil con ciertas dificultades también, me llama la atención de que Jessica y Juana, han presentado su trabajo, su personaje, no sé cómo lo habéis dicho, en confinamiento, mientras que el chico, que no me he aprendido el nombre, sé que empieza por H, pero no me he aprendido el nombre, mientras que el chico lo ha presentado Abel, mientras que Abel, su vídeo es en un espacio abierto. No es abierto plenamente, me da la sensación de que era el claustro de una iglesia, pero sin duda alguna era un espacio abierto. Entonces, esto en la línea de lo que ayer sí que comentó un poco más Juana fue, ¿no?, quien habló ayer. Esto desde el punto de vista de género a mí ya me choca, ¿no?, porque yo ahí ya veo una diferencia, ¿no? Yo vuelvo a ver 2 mujeres con un trabajo en confinamiento y un hombre con un trabajo en espacio público. Entonces decías hace un momento, Juana, que no desde el género, pero sí para el género o algo así, no recuerdo bien la expresión,
Y nada, solo comentaros que yo eso lo he percibido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Sí, me encanta que me hagan estas preguntas. Me ponen ahí como en la cuerda. Mola. Nada, bueno, contesto yo primero, así seguimos el mismo orden de siempre. Nada, con respecto a los vídeos, es verdad que el de Juana empieza desde el vacío, desde el cero, es un concepto que también estamos trabajando, ¿no? De ella, bueno, eso es a través de una frase que se trabajó de si volvieses a nacer hoy en día, ¿cómo lo harías? ¿No? Entonces, bueno, desde el vacío. Abel, el vídeo de Abel es como salir de su sistema de creencias, ¿no? Por eso es de dentro a fuera, desde el confinamiento al exterior, de el encierro hacia el exterior, ¿no? Pero el encierro también en sí mismo hacia el exterior. O sea, tiene también como un hilo argumental bastante importante. Es un vídeo anterior, no es un vídeo nuevo, pero es un vídeo que teníamos él y yo, que habíamos hecho de gira con una compañía y que teníamos pendiente. Y que se nos ha cruzado en el camino y tenía todo el sentido del mundo, porque es lo que he explicado antes, salir de todos los aspectos. Y luego es algo entre él y yo que creamos con todo el cariño, ¿no? Son vídeos improvisados, que yo hago mucho esto. Y entonces tenía todo el sentido. El mío es un poco la dualidad, ¿no? Siempre estoy ahí con la dualidad. Bueno, en mi cuerpo también se ve, ¿no? Es esa contradicción, esa dualidad y ese choque siempre del bien y el mal, o lo positivo y lo negativo. Y bueno, esa es la explicación de los vídeos. Y creo que es... lo del género. Sí, lo que digo es que nosotros no trabajamos el género, sino que y luego, tiene una visión desde la mujer. Que quiero decir que en ese punto cuando hablaba, lo primero que has comentado, no sé cómo te llama la chica que ha hablado hoy, antes, que ese punto que decías, me pregunto si después de ver que sois tres personas tan diferentes, con líneas de trabajo tan diferentes, en la pieza vais a converger o vais a coquetear. Yo quería decirte que nosotros estamos ahora en el proceso de, pues eso, estamos arrancando, ¿no? Entonces, yo sí que veo que por ejemplo, ha pasado con el vídeo de Abel, que Jessica graba el vídeo de Abel sale, yo le pongo la voz. Entonces estamos como en ese momento de ir contagiándonos unos a otros, ¿no? O sea, estamos como en el comienzo y yo estoy segura de que no va a ser una pieza de control líneas de trabajo cada uno con su movida, sino que nos vamos a nutrir mucho los unos de otros, ¿no? Y del público también. O sea, que queremos que sea algo también así global, ¿no? Pero bueno, cada uno parte de donde parte. Eso es como cuando te pones a trabajar con cualquier persona, ¿no? Eso quería comentar. Faltaba un poco quizás por matizar. Muy bien, pues Jessica, ¿tú quieres acabar de decir algo? No, lo ha dicho perfecto. Lo ha explicado fenomenal. Decía que entonces recordaba esta frase como en la variedad de las artes escénicas encontramos el placer de los espectadores. Creo que mientras escuchaba a cada uno de los artistas exponer como en esa fase en la que se encuentra cada uno de creación, y luego con las preguntas que han venido surgiendo a lo largo de la videollamada con respecto al producto, al resultado de la pieza. Siempre está como o existe como un canon, ¿no? Hasta ahora de el inicio de la pieza, el pico de la pieza o el descenso, o si la pieza se queda arriba y abajo. Pero cuando te encuentras con una propuesta que te dice que no sabe para dónde va a ir, que es muy experimental, que se van a apostar por la improvisación, por la creación, por el encuentro in situ, y luego ya se verá, a mí me parece como muy arriesgado y también muy de aplaudir, ¿no? Que
nos salgamos un poco de ese cuadro de composición coreográfica para darle entrada como a otras formas de crear y de concebir las investigaciones en la danza. Y bueno, con todo esto voy por ejemplo, me llama mucho la atención de Abel con todo lo que habla de la indigencia, de esta creación del personaje, y me recuerda mucho el término de la aporofobia, ¿no? Que es el rechazo a la pobreza, el rechazo al indigente. Y bueno, es algo ahí como que, teniendo en cuenta por la situación que pasábamos y la situación precaria en la que nos encontrábamos y bueno, de lo que siempre hablamos, como que el término aporofobia y esta investigación que proponía Abel, no sé, yo empezaba a hacer como una conexión ahí súper extraña y me llamaba mucho la atención escucharle. Luego también habla Juana y habla del trabajo somático. Entonces, claro, yo me empezaba a conectar inmediatamente cómo se van a encontrarse en estos procesos de creación entre lo somático, lo experimental y una idea, y en donde una pieza que se está creando en confinamiento. Creo que me parece también como muy acertado el poder hacer como un preestreno, ¿no?, en el Festival Circuito Bucles, de que puedan enseñar todo esto que se está hablando, todo esto que se está construyendo, sin el ánimo de tener un producto ya terminado, el afán de tengo que tener la pieza para estrenarla. Nada, creo que esa era como mi intervención, un poco que quería compartir. Gracias, Edu. A ver, yo es que me emociono, ¿no? Cuando cuentan cosas así y están tan metidos, me mola un montón, me encantan, tengo ganas de participar, incluso yo misma en el proceso creativo y en el espectáculo. No, simplemente me preguntaba si iban a abrir una convocatoria, una especie de convocatoria para posibles participantes dentro de la pieza, si lo iban a poner en marcha o iba a ser todo un poco más espontáneo, aprovechándose únicamente del día de la representación. Bueno, a ver, se tiene la intención de hacer un taller previo, donde habrán colaboradores que quieran participar en la pieza para las representaciones de esos días. También se abre, bueno, es el espacio para que compartan con nosotros nuestro trabajo antes de verlo en la escena. Luego también hay gente que está becada, ¿no?, de otros bueno, concursos, etcétera, que hay gente que ha estado becada y que va a participar, y luego, bueno, estamos abiertos a cualquier cosa. Quiero decir, de momento no hay algo muy planteado porque acabamos de empezar y tampoco sabemos en qué condiciones, ¿no?, van a estar, pero sí, o sea, se tiene la idea, sí. Vale. O sea, es también en la pieza anterior que hice, que esta es como una continuación, también se hizo un taller previo donde se cogieron a colaboradores y aparecieron en la cena los 4 días, o sea que muy bien. A mí me encanta eso. Yo quería preguntarle a Isabela, porque el circuito Bucles, cuando he visto algunas cosas de algunas ediciones, y siempre me llama la atención que son piezas muy cortas, corrígeme si me equivoco, y no sé si es como una filosofía del circuito Bucles, que sean piezas breves, o es que ha coincidido que son las que yo he visto. Y también si esas piezas, también me llama la atención varios puntos. Eso por un lado. Luego, que me agrada mucho que sean casi todo compañías valencianas y de aquí. Y también lo otro que me ha llamado la atención, o que no me ha llamado la atención, sino que ahora me ha hecho pensar si a lo mejor el circuito Bucles tiene un interés especial por esos procesos, por mostrar piezas en proceso o inacabadas, ¿no? O a lo mejor como esbozos o piezas que parecen acabadas y que luego van a transmutar. Me ha surgido ahora pensando en las que yo había visto. No sé si es como una
del circuito bucles o ha sido todo una casualidad que yo ahora he juntado y he visto similitudes y quería saberlo. Una respuesta corta. Isabela. Pues no sé. Pues nada, me quedo con... Eso lo he hecho adrede para que vaya yo ahora al circuito bucles a ver si eso es verdad. Para que buena, es buena gestora, ¿eh? Es buena. Bueno, pues nada, Vale, se lo preguntaré por pues, WhatsApp. Hombre, yo creo que Sí, nos aparece está pasando a todos. Bueno, si queréis alguno contestar, igual alguno lo sabéis. Es que a mí me recordaba mucho cuando estabais hablando vosotras, ¿no? De que estabais en proceso, cuando Eva ha preguntado cuándo se termina una obra y luego, entonces yo a la vez estaba pensando en esas piezas que yo he visto y todo como que casaba, ¿no? Y además me venían a la cabeza muchos otros artistas que hablan de esto, hablan de cuándo se termina una pieza y que parece que nunca esté terminada la pieza, ¿no? Me acuerdo cuando hice hace, bueno, ya es mucho tiempo, pero en fin, cuando trabajé a Manolo Valdés, que él siempre decía eso, dice, es que vuelvo hacia atrás siempre, continuamente, ¿no? De repente he descubierto un material nuevo, más él que era matérico, de repente he descubierto un material nuevo y me vuelvo a una pieza de los años 60 y le meto el nuevo material. Y claro, nosotros cuando lo vemos decimos, no, ese material no puede ser de entonces, no puede ser que el tío fuera tan, ¿sabes? Yo era por eso, porque parece que nunca están terminadas. Bueno, no me enrollo más, estaba también haciendo tiempo a ver si Justo Isabela está por ahí sin vídeo y sin micro, pero le habíamos lanzado una pregunta. Isabela, ¿nos oyes? Bueno, pues Elisa, le pasamos la voz a Jacobo, ¿vale? Sí, claro. Vale, bueno, hola. Me imagino que Isabela irá apareciendo a medida que yo vaya hablando, ¿no? Como la última vez. Hola a todas. Me alegro mucho que esta sea la última trovada, ¿no? Con la última creadora, con Jessica, porque cambia un poco de cuando nos hablaba David, Paula, Julia de Arritmados. Porque bueno, algunos ya sabéis cuál va a ser mi pregunta. Está un poco clara porque ha ido como evolucionando la pregunta y podían contestarme desde el mismo sitio algunos. Ahora, en el caso de Jessica y sus compañeras, pues pueden contestarme desde otro lugar posiblemente. Pero sí que quería hacer mención, ya que está aquí también Sonia, y aprovecho que está Sonia ahora se ha quedado sorprendida de que la haya nombrado. Pero sobre los procesos de investigación, ¿vale? Porque justo para mí de los que hay, o sea, todos los creadores que han participado en estas trovadas estáis en ese proceso de investigación, de encontrar, de hallar cosas y de presentarlo en escena no de una manera cerrada, el que me parece como más diluido, más claro, que no busca como un espectáculo cerrado. Parece ser que sea o yo lo veo como es, también porque se está creando justo en este momento en el que está todo dinamitado, entonces pues más motivo tiene aún para estar como dinamitado y diluido. Pero me parece súper interesante lo del proceso de investigación, porque no se da la posibilidad desde las administraciones de entender este tipo de trabajos, de decir, vamos a trabajar simplemente por investigar, por hallar, por encontrar lugares y no con el deseo de llegar a un producto cerrado que es el subvencionado, ¿vale? Y por eso nombraba un poco a Sonia, porque hemos vivido esas cosas en la MECUB, en la que todo este tipo de residencias, que es Graners de Creación, que apoya con los distintos espacios y los distintos festivales y circuitos que tenemos dentro de Graners, apoyan o deberían apoyar y están apoyando los procesos de investigación. El que no hace falta llegar. En Círculo se dio el proceso de investigación de Sandra, por ejemplo, recuerdo que no tenía nada concluido, no era una pieza cerrada,
Y en el caso de Irene Cortina, que está aquí también, que me alegra mucho que esté, porque justo en Danza Valencia del año pasado ella también tenía un proceso de investigación sin un cierre claro, el que podía estar como en esa improvisación o esa apertura que da un proceso de investigación que no tiene cierre. Entonces me parece genial que, ahora lanzaré la pregunta, perdonar, pero me parece genial poder verlo, porque además no tenéis nada de las cosas claras y eso también... Joan, baja. Y ahora abajo. Sí, y eso también me parece como genial, que no tengáis los axiomas consolidados y cerrados, sino que está todo como abierto. La pregunta a la que me remito después de esta intro, que es para un poco contextualizar en qué lugar estamos como Granes de Creación, en qué lugar estamos los creadores y por qué se les debe apoyar en este tipo de cuestiones de trabajo, es si la pregunta antes a David, a Paula y a Julia era cómo podían crear, ¿no? En este cómo podían pensar en crear en este momento tan delicado, y ellos venían de procesos que se habían roto por la pandemia. En vuestro caso es durante la pandemia. ¿Cómo ha filtrado la temática del confinamiento, de la pandemia, del virus, de el fin del mundo hace 3 o 4 semanas y ahora como la esperanza? ¿Cómo filtra esa temática en vuestro trabajo? Evidentemente sabiendo que no tenéis como columnas, como axiomas, como categorías, con cosas categóricas que os dicen hay que ir por aquí en esa temática. ¿Ha filtrado? ¿No ha filtrado? ¿Filtrará? Sí. Eso. Muy claro, o sea, ha filtrado clarísimamente, o sea, estamos en ese contexto. Empezamos en la fase 0, ahora estamos en la fase 1, estamos creando, y hay una cosa que nos sorprendió la última vez que quedamos. Y es que esto de la contradicción, estamos encerrados y es cuando más libertad tenemos para crear. Tenemos el tiempo, tenemos la libertad de que nadie nos juzgue en nuestras casas creando con nuestras pautas que nos hemos hecho y estamos dispuestos. O sea, es como... por eso la libertad aparece siempre en todos los lados. Es cuando tenemos la oportunidad y la mente hecha para estar creando. Y por eso hemos pasado a la fase 1 de repente como fluidamente, porque es que estamos abiertos ahí. ¡Pa! Y creo que es importante. También, ¿se va a ver en la escena? Se va a ver en el proceso, obviamente, porque está implícito en nuestras maneras de movernos, en nuestras maneras de crear, en nuestras maneras de pensar, pero no es algo que vamos a plasmar en la escena. El tema del confinamiento. Creemos que no es necesario, que ya se va a ver en las nuevas estéticas. La gente que está creando ahora creo que ya va a ver algo implícito y creo que no es necesario mostrarlo. El tema de la COVID. No, o sea, creo que ya va a estar implícito en las estéticas. Entonces, bueno, eso. Sí, para mí pues venimos cada una de un trabajo interior, hablando de lo personal, sobre todo, y a través de eso, pues, como que nos estamos quitando condicionantes y creo que estamos en un punto personal, creativo, artístico, muy consciente de muchas realidades, ¿no? Y esas conversaciones que tenemos, que de repente fluyen y conectamos, ¿no? Pues es porque hay un previo trabajo interior individual, ¿no? De querer transmitir y experimentar, ¿no? Experimentar para crecer. Se me había olvidado nombrar a Edu, también, perdón, que estaba, como tengo la pantalla parcelada así en el móvil, Edu también participó en las trovadas y estaba también en esas preguntas, la primera vez que se la pregunté a Edu y me ha aparecido ahora en el móvil. Perdona, Edu. Te contesto, Jacobo, y luego me voy a la cosa que tenía para Jess y el equipo, ¿vale? Desde mí estoy creando como un rechazo a lo tecnológico ahora mismo y como que estoy más puesta en
en lo humano. Bueno, lo humano me refiero a lo real, pero también me surge la cuestión de qué es lo real y qué realidad me creo yo misma de todo esto. Entonces, como ha dicho Jessica, mis intenciones no son meterlo en la escena implícitamente, pero claro que me afecta y que va a formar parte del proceso, pero igual que a nivel creativo que a nivel personal. Y luego, para el equipo, hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Porque al inicio hemos hablado de los encuentros y que esto es un encuentro de vosotros tres, y me ha resultado interesante al pensar qué sucede cuando, si lo lleváis a la escena y hay público, como yo podría estar, ¿no? ¿Cómo va a ser ese encuentro y esa composición instantánea que en realidad ellos no van a tener esa conexión que podéis tener vosotros de haberos conocido durante mucho tiempo, o de ese contacto visual antes de entrar a la escena y saber cómo se encuentra la otra persona y cómo saltarle, ¿no? A nivel de ser instantáneo y de, no sé, me recuerda mucho a todo el teatro que he visto y que empiezan a hablar y están improvisando todo el rato, pero en danza simplemente lo he visto en jams y me parece como muy guay la idea de ponerlo en escena, ¿no? Y ver qué pasa y ser igual de válido lo que suceda cada día. Entonces, con el equipo participante que a lo mejor cogéis y se mete de los becados y demás, también ellos, ¿cómo va a ser ese encuentro si no os conocen previamente, ¿no? Es un encuentro que me da como curiosidad de ver qué conexión se crea ahí, igual que la del público, simplemente. Claro. Sí, sí. Nada, bueno, yo ya hice una primera toma de contacto en este tema, ¿no? Porque es un poco mis proyectos interiores y es en la primera parte, ¿no? De esta trilogía. Hice un taller de 3 días, 2 horas cada día, y entonces yo prácticamente no salía, o sea, como que yo salía improvisando todo el rato con unas pautas muy claras, pero los protagonistas eran las personas colaboradoras, no era yo, ¿no? Y entonces yo les daba simplemente, en esta escena tenéis que hacer cosas de suelo, en esta tal y en esta tal. Abel estaba en el proceso. Y 6 horas totales y salieron a escena, y la verdad es que fue para mí... En un momento hay personas que lo sufrían, obviamente, porque hay gente que no era ni bailarina. Pero para mí fue un gustazo el poder cómo tranquilizar y dar esa libertad para que si hay un fallo no pasa nada. O sea, quiero decir, obviamente aquí hay un poco de trampa, ¿no? Como todas las performances, ¿no? De estas que son una performance de un año, total, no. O sea, sí que van dirigidos. O sea, hay unas pautas muy claras porque también necesito que esas personas estén lo más cómodas posibles para que puedan tener esa libertad, ¿no? Dentro de ese marco, la libertad de poder hacer hasta... Pero esa sería como una de las reglas, ¿no? Una de las pautas que se les da. Luego también lo estamos conformando. El cómo podemos hacer ese taller previo sin que nos conozcan, sin mostrarles qué vamos a hacer, sin que nosotros nos encontremos del todo y cómo nos vamos... O sea, todo esto lo estamos conformando, pero sí que es una idea que es... No sé, a mí me vuelve loca, no sé. De cómo las personas es que estamos conectadas sin tener que conocernos, ¿no? Somos energía y estamos conectados. Nada, creo que justo Jessica me ha contestado un poco a lo que estaba a punto de preguntar, que tiene que ver mucho con esto del fallo, ¿no? De aceptar el fallo, de cuando estás trabajando desde la libertad, que lo habéis dicho antes, lo de no trabajar, o sea, no abrazar la frustración, sino que es algo positivo, o sea, que el proceso era algo bueno y que queréis trabajar también desde esa positividad o esa cosa más esperanzadora de abrazar un fluir, ¿no? O abrazar algo que sucede y que está basado o está reforzado pues que con que tenéis una formación y al final hay una experiencia que os sirve de cuadro y de refuerzo, ¿no? De estructura para que lo que surja ya tenga un sentido, tenga un porqué, ¿no? Por sí mismo. Y ahí me surge, por un lado, cómo vais a abrazar todo eso, ¿no? O sea, cómo se va a abrazar en la relación con el público, donde hay unas pautas coreográficas que están abiertas y donde hay un suceder que es un devenir que va hacia adelante y que no tiene por qué ser igual todos los días, sino que surge en base a unas pautas o algo que está allí, un cuadro que está allí dibujado.
y me venía todo el tiempo la obra esta de Jan Fabre, ¿no? De la oda esta que hizo La tragedia, que era de 24 horas, donde a nivel performático y con mucha coreografía y demás, el público también entraba y salía cuando quería, ¿no? Y el público al final era inevitable impregnarte de algo que sucedía ahí y pasar a formar parte de aquello. Y incluso que te abrumara y tuvieras que salir o tuvieras que entrar 2 horas más tarde. Y un poco, pues, como estamos en un contexto que todo está cambiando tanto y la relación con el público va a ser diferente y tenemos que ver un poco desde dónde vamos a generar, si habíais pensado un poco también cómo abrazar todo eso, ¿no? Cómo y desde también un fluir y superar esa frustración que viene de la propia formación reglada o de haber trabajado en compañías donde estaba todo muy marcado y demás, se convierte en una herramienta casi de supervivencia que necesitaríamos a nivel social, o sea, que necesitaríamos todos para poder empezar a movernos desde donde estamos ahora, que es todo lo que habéis aprendido de alguna forma no sirve y tenéis que empezar a moveros en el mundo. Y de hecho parece que nos están dando instrucciones como si fueran del IKEA, ¿no? Para fase 1, fase 2, si no lo haces así, no vas a montar la mesa y te van a sobrar tuercas. Entonces no sé si habéis pensado un poquito eso, pero que el proceso, lo que habéis planteado me parece súper interesante, me parece muy arriesgado y a la vez súper contradictorio, lo cual lo hace todavía más fascinante, ¿no? Porque te estás todo el tiempo metiendo en trampas tú mismo. Y nada, que pues sale a por ello. Ya está, no puedo decir nada más. Sí, hay muchas cosas que sí que más o menos nos podemos imaginar cómo puede llegar, pero hay muchas cosas que tenemos todavía que tenemos la idea, pero hay que como vestirla un poco para mirar todas las posibilidades que puede haber o dentro de lo que nosotros podemos llegar a percibir para saber, o sea, todo lo que pueda pasar, que ya sepamos qué va a pasar, ¿no? Para saber cómo salir de ahí, ¿no? Pero sin tampoco como que eso nos haga bloquearnos, ¿no? Simplemente nosotros ya tenemos muchísimos años de experiencia, sabemos cómo salir de determinadas cosas en el momento, el directo nos hace ser muy, muy rápidos y yo creo que todo eso es lo que ahora estamos intentando conformar, ¿no? De los posibles, ¿no? Los posibles son los que estamos, pues eso, es un poco los algoritmos y las variaciones que hay hoy en día también. Ahora mismo no tenemos nada claro ni no podemos decir nada, pero sí que sí que estamos viendo cómo gestionar todo eso para que también no sea un desbarajuste y la gente se vaya asustada. Tenemos que dejar también un poco de tranquilidad de que tampoco es muy arriesgado, pero necesitamos depositar que confíen y nosotros confiar. Eso es importantísimo. Yo quiero añadir también que, como visualizándome también en escena, ¿no? Y en ese proceso, y también por todo lo que estamos hablando y tal, es nuestra intención, ¿no? Intención que viene de la generosidad, de el querer compartir, el querer dar, para retroalimentarse, ¿no? Entonces creo que esa intención, que es positiva, a mí ahora mismo, en esta reflexión sobre viéndome en el futuro, en esa escena, me da tranquilidad, ¿no? Porque viene de ahí. Nada, me gustaría decir una cosa oyéndoos y reflexionando sobre... Claro, es que partimos del hecho, me ha venido a la cabeza la idea de la posible frustración. Frustración por el hecho de si es coherente presentar como un trabajo, presentar como un trabajo un proceso creativo, si es coherente y si puede generar frustración tanto a los integrantes que están haciendo y presentando su trabajo como para las espectadoras, para las personas que vienen a ver ese proceso. Si no puede ser frustrante el hecho de
si pensáis vosotros que hay una diferencia o que debe haber una diferencia entre lo que... Y que quede claro para que la espectadora, la persona que va a ver, pueda encontrar o pueda valorar entre un proceso de trabajo no concluido, que se muestra como tal, como un hecho de investigación, en relación con una pieza acabada, como tal, como lo que podamos entender como una pieza desarrollada todo su proceso, y esto es lo que quiero mostrar. ¿Qué pensáis sobre esto? Sobre lo que puede ser la frustración. ¿Habéis valorado esto o pensáis que se puede caer en esto? ¿Que vosotras mismas podáis caer en esto porque no recibáis una respuesta o porque esperéis una respuesta que no recibáis del espectador, de la espectadora? Sí, a ver, el concepto de frustración, quiero decir, tenemos que quitarle el miedo a esa palabra, porque eso simplemente viene de ego y hay que quitar la palabra. O sea, nosotros sí tenemos muy claro lo que es un work in progress, ¿no? O mostrar un proceso de creación o una pieza inacabada y mostrar en escena algo que está muy claro, que sabemos muy claro lo que es y que ese es el resultado final, que es el que se va a producir siempre que se haga una función. Siempre será igual a nivel de marco, de estructura, pero que puede haber variantes en el sentido, como he dicho antes, o sea, hago un símil muy sencillo de ¿por qué tengo que dar una pirueta en este momento si sé que no me va a salir y que no estoy como para hacerlo? Pues a lo mejor no hago una pirueta y simplemente hago un relevé posé, ¿no? Entonces, sí que estoy haciendo eso, tengo muy claro dónde estoy, lo que quiero hacer y cuál es el fin, pero no es algo que tengo que estar haciéndolo en ese momento de la misma manera y en el mismo momento como tal. Entonces, es muy diferente, un work in progress de no es una pieza acabada y muestro lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero eso tiene una finalidad que es, hay un final que todavía no ha llegado, sino que nosotros ya sabemos cuál es el final, sabemos qué es lo que mostramos, pero lo mostramos con otros mecanismos. No sé si me he explicado bien, pero... O sea, no sería una pieza inacabada de esto es lo que estamos haciendo, os mostramos hasta donde queremos, sino esto es lo que hacemos. En realidad tú a eso me refiero, evidentemente, tú lo que muestras, o sea, tú no estás mostrando un trabajo final y eso es lo que eso es lo que la sala sabe, vosotras sabéis y quiero decir, yo tengo claro que lo que en realidad estamos y agradecemos la oportunidad de que se nos permita investigar. Y a esto me refiero, que en realidad lo que se va a mostrar es una investigación, no un work progress, ¿no? Tú lo que estás no hay un objetivo de mostrar. Por eso mismo me refería a la frustración, porque la espectadora, la persona que vaya, pues a lo mejor en algún momento ve un impulso y sí que espera que haya una pirueta por tu parte y no la va a ver porque tú estás en una investigación. Bueno, no sé. A lo mejor también veo una pieza que tiene un ritmo y que parece que vaya a llegar el virtuosismo y nunca llega. Y no, pero no pasa nada. No, sí, ya sé que no pasa nada, ¿no? No sé si me estoy explicando, no sé si sí, estoy perfectamente. realizando la pregunta de la que quiero. Yo no sé si me pueden responder. Voy a intentarlo, ¿vale? Claro. Pues realmente ya la frustración parte de un condicionante. Un condicionante es una contradicción. Una contradicción, ya estamos hablando sobre el tema porque hablamos del concepto de la libertad. Entonces, queremos quitarnos esos condicionantes y sentirse frustrado viene del miedo y no queremos tener miedo, ¿sabes? Porque en nosotros mismos, cada una,
¿estamos bien? Entonces, bueno, ahí dejo eso. Sí, entonces esto me lleva a cómo poner en valor el hecho de presentar en espacios teatrales procesos de investigación. Como que hay una diferencia, que esa era la pregunta inicial con respecto al espectador, a la hora de si tenemos que entender o aprender a percibir o a disfrutar de que nos muestren procesos creativos del mismo modo que trabajos concluidos, valorando lo que podemos recibir en cada caso, lo que podemos recibir en cada caso, ¿no? Por ahí quería llevar el hecho de la frustración, el hecho de que si no es parte también nuestra, el que la gente, las espectadoras de cultura puedan entender lo que significa la libertad precisamente de eso, ¿no? De investigar, sin estar condicionado por el tiempo, ni por el dinero, ni por lo que puedan, si les va a gustar o no les va a gustar a cualquiera. ¿Entendéis lo que de alguna manera pregunto? Es si estamos en un proceso y vamos a llegar a eso, si tenemos que educar a las espectadoras, si se está generando realmente dos tipos, o es lo mismo, dos tipos de propuesta, o está siendo algo que nos está sirviendo para educarnos a toda la sociedad en general. A mí me parece muy interesante, ¿eh? Esperemos que sí. Perdón, creo que, bueno, Elisa tiene la mano levantada. Creo que estás hablando de una cosa muy interesante, Miguel Ángel, que justo nos pertoca la mediación, porque creo que es lo que estamos trabajando, ¿no? Esa comprensión y bueno, ahora seguimos. Elisa, ¿quieres decir algo? Bueno, que está todo súper interesante y que yo me tengo que marchar. Y me da mucha pena no escuchar a Isabela antes, entonces perdonar que me haya metido así porque me gustaría mucho escucharte brevemente porque me tengo que ir enseguida. Vale, venga, dispara. ¿Cuáles son las preguntas? Que no me acuerdo. Ah, vale. Pues preguntaba si en el circuito Bucles existía esa filosofía de mostrar piezas que estén en ese proceso. Sí. ¿O ha sido casualidad que yo me he encontrado con ese tipo de piezas? Bueno, nosotros también, quiero decir, el equipo también tiene a nivel cultural artístico, pues tiene ya un bagaje, ¿no? Quiero decir, no venimos de otro mundo, sino de las artes escénicas. Entonces, cuando hemos seleccionado piezas, pues siempre han respondido un poco a unos criterios artísticos que conectaban con esto, ¿no? Un poco. Quiero decir que algunas piezas eran más experimentales y les hemos dado cabida, y habían otras como más pautadas coreográficamente, con pues más el estilo clásico, ¿no? Y bueno, lo que se refiere a compañías valencianas, pues bueno, nosotros intentamos cubrir un vacío que hace 8 años no había, que era el Dansa Valencia. Entonces, claro, no nos acercamos a ellos, ni mucho menos principalmente por tema presupuestario, pero la intención clara era un poco servir de escaparate a los emergentes y a las compañías valencianas que no tenían dónde mostrarse, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pues cada año ha sido un poquito más o un poquito distinto, pero siempre dando mayor cobertura a las compañías valencianas y a los artistas valencianos. Me refiero a Alicante, Castellón y Valencia, aunque es verdad que siempre ha tenido más presencia Valencia. Y bueno, también es verdad que todo depende de los kikos que haya, quiero decir. Claro que nos gustaría que fuera más internacional y más nacional. Y bueno, pues la idea es un poco que sea un 60-40. Quizás en esta edición va a haber un salto, si el COVID nos permite poder mostrarlo, va a haber un salto a nivel de, pues eso, más equilibrio de compañías nacionales y valencianas. Pero también nos debemos un poco a la recepción de propuestas que nos llegan. Quiero decir,
este año hemos tenido, como yo me atrevería a decir, que casi 60, 70, 80 propuestas nacionales, ¿vale? Y menos cantidad de propuestas valencianas, porque quizás ha coincidido que hay un momento de parón creativo, ¿sabes? Hay un momento de parón creativo más que no digo que no que esté estancado, ni mucho menos. Simplemente, pues que yo percibo, pues que pues va un poco también por tiempo, por épocas, ¿no? Y ahora le toca estar presente, por ejemplo, a Ley Difunta, a otras compañías que tampoco me atrevo a mencionar ahora, ¿vale? Pero hay otras que están, pues igual en un periodo de, pues eso, de barbecho, de parón, para asimilar y volver otra vez a lanzarse, ¿no? Y bueno, y esto, me he puesto a hablar. No sé si te he contestado, Elisa. Sí, porque yo lo que quería saber precisamente era si explícitamente había esa intención de mostrar lo experimental, ¿no? A ver, si ojalá... un permitir. Sí, bueno, no, a mí me encantaría y a mí me encantaría que fuera tipo, bueno... Lucky Traimer, bueno, Lucky Traimer es como el festival que lleva Irene en Berlín, ¿vale? Que también es así un poco experimental, pues que utiliza también garajes, ¿no? O espacios así poco convencionales. A mí me fliparía, pero también es verdad que a veces pues requieres de una infraestructura que económicamente no puedes asumir. No es fácil, ¿sabes? Pero bueno, siempre está ahí, ¿no? El punto experimental siempre va a estar ahí presente. Ojalá se pudiera desarrollar más, pero vamos, que nuestra idea es que se mantenga. Muy gracias. Y eso. Gracias. Yo tengo que salir y Sonia, Alejo también, que nos vamos a un directo. Las dos. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Mucha mierda. Venga, chao. Gracias, Elisa. Pues, a ver, Abel, si quieres acabar de responder, no sé, porque hemos cortado ahí, y si no, pues damos paso a Paula, ¿vale? Yo quería contestarle a Miguel Ángel con lo que había dicho, bueno, del público, ¿no? Y a mí me pasa como creadora que muchas veces de repente me entra el miedo de si por romper esa norma e irme de lo establecido, el público va a captar mi mensaje y lo va a interpretar de esa forma, ¿no? Y creo que cae toda la responsabilidad un poco, por lo que yo he visto y tengo como experiencia, en nosotros. Pero creo que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como han dicho Laura y Elisa, que estamos como educando al público y mostrándoles nuestra vulnerabilidad, como ha dicho antes Abel, de, bueno, es que estas son nuestras dudas y esto es lo que nosotros llevamos en los procesos creativos, pero no te tengo que resolver mi pieza en este mismo momento, pero sí que entra el juicio del público por el mero hecho, creo, de que ha pagado una entrada. Entonces, ya al haber pagado una entrada, tiene un producto y quiere ver ese producto, porque si hay dudas en ese producto o preguntas, ellos no... Bueno, estoy generalizando, pero no quiero, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me pasa también como espectadora que me voy a casa y digo, joder, esto pues tal, y estás juzgándolo y a lo mejor tienen que pasar 3 días para reflexionarlo y ponerme en la piel del creador y decir, pues a lo mejor no quería decirme esto y lo que me está haciendo reflexionar ahora es mucho más valioso que el trabajo que a lo mejor yo he visto en escena, y lo que me lleva a casa es esa pregunta, ¿no? Entonces sí que creo que es súper necesario, bueno, educar como la mirada para que el público vaya a ver algo sin tener prejuicios y sin también estar como en los cánones estos establecidos de, bueno, voy a ver algo y esto me lo tienen que dar así como en la boca y yo lo tengo que entender, ¿no? Como literal. O sea, creo que sí que hay que hacer un trabajo en eso y que no solamente son los talks que se hacen luego de la función para saber el proceso creativo. Creo que tiene que ser un trabajo previo para que cuando vaya el espectador, que es, bueno, condicionado, esté
sabiendo lo que va a ver y en qué momento está y en qué momento se encuentra, y que eso le genere un interés para luego verlo, cómo crece, porque si no el espectador al final va, ve una cosa y ya se olvida y pasa a otra, y bueno, como todo, ¿no? De Instagram, todo así. Pues sí, justo a mí también me resonaba esto y cuando estaba hablando Miguel Ángel, ¿no? Me venía la respuesta de, bueno, pues es que al final lo que hay que hacer es evidenciar lo humanos que somos, ¿no? Pero a la vez hay una responsabilidad, ¿no? Cualquier cosa no vale, que es un poco también lo que estáis diciendo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. No sé si alguien necesita decir algo antes de cerrar. Lady Funta, ¿queréis decir algo? Bueno, yo quiero decir que me acabo de conectar, que ha sido un desastre, no he disfrutado nada esto, ha sido un puto agobio, pero bueno, no pasa nada. No sé tampoco lo que habéis terminado de hablar o no sé. Yo quería decir que, por si enganchándome ya y acabo rápido, que bueno, por lo último que habéis comentado, que yo creo que está en la responsabilidad del artista el que el público, no que le guste o que no le guste, sino de que el mensaje llegue como algo verdadero, ¿no? Que yo creo que sí o sí hagamos o donde lleguemos, va a ser así, ¿no? Que aunque el hecho de que sea la pieza algo experimental o que tengamos en la mente cosas, porque ahora está todo en la mente, ¿sabéis? Está todo ahí. Al final lo que van a recibir van a recibir un producto al final, porque al final llegas a un espacio-tiempo donde resuelves a una hora, donde suceden ciertas cosas y donde al final va a ser eso, o sea, es eso lo que va a llegar, y va a llegar con una estructura y va a llegar con inseguridades, a pesar de querer trabajar la idea de libertad, porque somos humanos y etc., pero que por lo menos en el proceso trabajemos desde ese lugar. Y nada, y quería comentar que en este proceso así también de confinamiento, creo que bueno, yo personalmente me he sentido, aunque hemos estado encerrados, me he sentido como más Juana Varela que nunca, porque me ha abstraído de todos los condicionamientos sociales en los que habitualmente estamos, y eso ha hecho que mi creatividad haya crecido, se haya multiplicado por 200. y que además no solamente lo he vivido en mi casa y lo he experimentado y me he puesto a trabajar con programas y con cosas y no sé qué, sino que además he tenido como la libertad de mostrarlos a pequeños vídeos, a pequeños espacios sonoros que mandaba a mis colegas, y que bueno, que este punto de partida tan rico, que de fase 0 a la fase 1 y demás, pues que siga así en los próximos 4 meses. Y que nada, que con muchas ganas de juntarme también físicamente con mis compañeros, con nuevas personas que van a surgir, tanto músicos, porque sí que la cabra tira para el monte, ¿no? Y yo pues tengo a Xavi, ¿no? Que es mi compañero con el que trabajo en Batec de So. Jessy tiene a su técnico, hay como también un grupo de gente ahí que acompaña a Jessica en sus piezas, en las residencias y demás, pero que bueno, que ojalá que nos crucemos con gente diferente con la que no hayamos trabajado y nos podamos enriquecer todos mogollón. Y nada, que seguimos. Bueno, pues Juana, decirte que habéis llenado todo esto, ¿vale? Todo esto son anotaciones que he recogido de lo que habéis dicho, ¿vale? Esto será volcado en un artículo en la web. Una de las... Dentro de la metodología de la mediación y de Graners de Creació es hacer registros para que esto
os sea devuelto. Y este vídeo se está grabando y luego se editará y se publicará, con lo cual todo eso luego tienes tu acceso para verlo e incluso repensarnos, ¿no? Porque una de las cosas que comentábamos es que... Porque una de las cosas que comentábamos es que a veces, ¿no?, cuando conectamos desde la mediación con los creadores, al principio nos daba un poco de palo a Elisa y a mí porque estábamos entrando en un territorio muy, muy frágil, ¿no? Porque como hemos visto a lo largo de la mediación, siempre está conectada la parte personal con la parte profesional, ¿no? Y justo nos habéis devuelto una cosa muy rica, que es el agradecimiento por al obligaros a hacer esto, digamos que se os ordenan las ideas, ¿no? O es incluso otra herramienta más que podéis aprovechar. Entonces, Irene, si quieres, acabas la intervención y yo cierro un poco, y no sé si Lady Funta necesita decir algo, pero vamos a ir cerrando, ¿vale? Que ya son horas. Venga. Vale. Perdón, es que tengo una pregunta. Adiós, Miguel Ángel. Dándole al coco, que me llama, porque al principio, Jessica, ha sido así un poco un pequeño comentario, que has dicho que estáis rozando las artes vivas, como que estáis rozando las artes vivas, o con algo así has dicho, pero que no os pondríais ahí. Pero con todo lo que hemos estado hablando y todo lo que he estado escuchando, me pregunto por qué. O sea, ¿por qué no lo pondrías dentro de las artes vivas? No he dicho que... pues me he explicado mal. No es que no me pondría, sino que no nos ponemos etiquetas si no sabemos dónde estamos, quiero decir. No es algo que queremos estar en un lado o queremos estar en otro, sino que no vais a ver una pieza de danza como disciplina que se conoce, ¿no? Como una pieza coreográfica en la cual... Y tampoco somos personas que dominamos las artes vivas, ¿no? Sino que somos artistas de diferentes disciplinas con diferentes movimientos que las artes vivas es eso, diferentes disciplinas que convergen con un contexto social. Pero que lo que quería decir es que no estamos etiquetados en ningún sitio, sino que, bueno, pues realmente no lo sabemos. Ojalá controlara yo y fuera, vamos, una erudita en las artes vivas, porque me apasiona, quiero decir que, o sea, era todo lo contrario. Vale, igual lo he entendido yo. Sí, pero me había explicado bien, ¿eh? He dicho que rozábamos porque no tenemos como la conciencia de dónde estamos. Pues lo vamos a dejar aquí. Decir que Graners ahora empieza una etapa en la que, de recogida. Estamos en Guaret y vamos a recoger, a ver o observar cómo está ese campo. Y próximamente nos reuniremos con las creadoras y creadores. Os llegará una convocatoria para la semana que viene. La idea es unir a las creadoras y creadores para que os hagáis conscientes de, bueno, pues yo creo que se ha evidenciado, ¿no? Y justo estábamos comentando con el equipo que, bueno, pues es muy bonito ver cómo os vais sumando, ¿no?, a este grupo que en principio... Bueno, ya partió de una diversidad, ¿no?, de intereses y de distintas personas, pero vamos viendo cómo los creadores os vais quedando aquí y se agradece ese interés y esa escucha y cómo os vais retroalimentando, ¿no? O sea, no sé, a mí me emociona mucho el que estéis aquí e intervengáis y además hacéis aportaciones súper interesantes. Entonces, gracias, nos vemos próximamente, dejamos aquí este encuentro y seguimos, ¿vale? Vamos a hacer el aplauso, si os parece, quitaros los micros. Falta Elisa. Pero bueno. A la de 3. Gracias. Adiós.